Bueno, oh my God, ya ahí. Bueno, quiero darles primero que todo la bienvenida a este último día del ENES y nuestro noveno día. Estamos muy contentos, digamos, por todo lo que hemos realizado y por supuesto, el día de hoy premiaremos las convocatorias, bueno, las iniciativas que recibimos en la convocatoria. Y bueno, y también tenemos como invitada a la charla de hoy a la profesora Olga Lucía Castiblanco, Abril. Ella es licenciada en física de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es magíster en docencia de la física de la Universidad Pedagógica Nacional, doctora en educación para la ciencia de la Universidad Estadual Paulista Julio Mesquita Filho en Brasil. Actualmente es profesora e investigadora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en donde ejerce la docencia, la didáctica de la física, reconocida por Colciencias, fundadora y editora de la revista Góndola, Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias, 2006-2020. Es autora de diversas publicaciones en didáctica de la física y formación de profesores de ciencias, en formación de libros, perdón, en formato de libros, artículos y capítulos de libro. Bueno, la charla de la profesora Olga está titulada Eder Pires de Camargo, un extranjero entre videntes. Muchas gracias por asistir el día de hoy a nuestros asistentes y por supuesto a la profesora Olga. Adelante, profe, el espacio es todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Valentina, y muchas gracias a todos los organizadores de este Encuentro Nacional de Enseñanza de las Ciencias para la Inclusión, que me parece un espacio muy importante. Ojalá que crezca y se fortalezca y pues ahí siempre estaremos para apoyar esta comunidad. Entonces, muchas gracias por esa oportunidad que me dan hoy de poderles contar algo de lo que he aprendido. De lo que les quiero hablar hoy es de este libro. Este libro se llama Estrangeiro, en portugués, del autor Eder Pires de Camargo. Yo hice la traducción al español y por eso estoy tratando de contarles, estoy queriendo contarles lo que fue esa experiencia de leer este libro, aprender de él, dejarme transformar por este libro y pues hacer la traducción para disponibilizarlo en español a toda la comunidad hispana, ¿no? En este momento está en la Universidad Distrital, en el Comité de Publicaciones, esperando pues que sea aprobado. Bien. Esta es la carátula del libro Estrangeiro, este es de Pires de Camargo, aquí tengo el libro. En este es un libro autobiográfico y de reflexión. Y lo que les voy a contar hoy es por qué es tan importante este libro que es autobiográfico. Yo quise colocar aquí unas fotografías, aquí a la izquierda superior está Eder Pires cuando era niño en un árbol en el patio de su casa. Estas son fotografías tomadas del libro. Él cuenta que está ahí en una jabuticabeira, la jabuticaba es un fruto típico del Brasil. Para nosotros se parece a una uva, pero sabe a mamoncillo, es una fruta bien extraña y deliciosa, pero es muy común allá en esa región de San Pablo, en donde nació y creció Eder Pires. Aquí a la derecha tenemos la foto de Eder Pires luciendo la camiseta del Palmeiras, su equipo del alma, ¿no? Y exhibiendo el libro. Y aquí tenemos otra fotografía de Eder ya como profesional, ¿no? Voy a contarles quién es Eder Pires de Camargo. Él es una persona sensible con los problemas del mundo, un pensador que ofrece reflexiones profundas sobre el sentido de la vida. Es un educador que valora la educación como posibilidad real de transformación social. Es una persona con inteligencia especial para las ciencias y las matemáticas. Entonces, ese es el autor del que estamos hablando hoy. Pero además tiene unas características socioculturales
bien especiales y muy marcadas. Hace parte de una familia unida, amorosa, representativa de la cultura brasilera y de la clase social trabajadora que construye sociedad, día por día. Es ese tipo de familia en donde creció Eder. Es hincha del Palmeiras, tiene un gran sentido del humor, es intérprete de la guitarra, compositor y cantante, es atleta, o ejerció el atletismo, pues, es docente e investigador de la docencia de la física y tiene el don de la ceguera. ¿Cuál es su trayectoria académica? Eder Pires es bachiller del Colegio Virgilio Capoani de Lençóis Paulista en el estado de São Paulo, Brasil. Es licenciado en física de la UNESP de Bauru, São Paulo, magíster en educación para la ciencia de la misma UNESP, Universidad Estadual de São Paulo. Es doctor en educación de la Universidad Estadual de Campinas, en el estado de São Paulo también. Postdoctor en la UNESP también Bauru. Y libre docente en enseñanza de la física de la UNESP, sede Ilia Solteira. Este listado de cosas tiene dos particularidades. Normalmente en la trayectoria académica de un investigador uno no escribe de qué colegio salió. Eso es algo que pues ya una vez que hace uno el pregrado ya no cuenta más. Pero para Eder cuenta muchísimo, porque si él no hubiera podido ser bachiller, no habría podido desarrollar toda esta trayectoria. Y él empezó a perder la visión desde la infancia, pero digamos que en la adolescencia fue cuando se agudizó. Y a pesar de eso, pues logró terminar su bachillerato. Por eso es un título que en la trayectoria de Eder Pires es fundamental, contar. El otro que llama la atención es el libre docente. Ese título no existe aquí en Colombia. En Brasil existe el título libre docente que es superior al postdoctorado. Lo otorgan las universidades a profesores vinculados a sus universidades que hacen investigación de alto nivel y que por supuesto tienen que mostrar que la hacen, ¿no? Tienen que hacer un proyecto, presentarse a jurados y todo lo demás. Entonces, ese es Eder Pires de Camargo en términos académicos. Bueno, yo leí ese libro y yo aprendí muchas cosas. Y de esas cosas que aprendí, quiero contarles al menos 4. Es el mensaje que traigo para hoy. Yo aprendí 4 cosas fundamentales. 1, la hegemonía de la visión frente a la posibilidad del entendimiento no visual. Es decir, existe una hegemonía de la visión. Otro, debemos vivir para transformar al otro y dejarnos transformar. Otra, hay dificultades para adaptarse a la vida académica de todo el mundo, pero para las personas con deficiencia visual y auditiva, pues hay más dificultades, ¿sí? Y la otra es que se puede incursionar en la construcción de conocimiento independientemente de las deficiencias visual o auditiva. Voy a contarles algunas reflexiones que he hecho en torno a cada uno de esos 4 aspectos. Y esas reflexiones las voy a acompañar por algunos episodios literales que extraje del libro que les quiero leer. Entonces, frente a la hegemonía de la visión, ¿qué es lo que aprendí? Aprendí que los videntes hemos construido un mundo basado en la visión, casi ignorando que tenemos otros sentidos que nos ofrecen puntos en común con el otro y en especial con los no videntes. Aprendí que todos, videntes y no videntes, tenemos debilidades y potencialidades. Todos podemos trabajar sobre nuestras debilidades para fortalecernos. Pero curiosamente se considera al invidente con una debilidad que no se puede convertir en fortaleza, cuando realmente es una oportunidad de crecimiento. Aprendí que el ciego de nacimiento conoce el mundo a través de sus sentidos y no necesita la visión, pero muchos videntes creen que no tienen formas de comunicarse con ellos, de modo que la imposibilidad de comunicación no está en el no vidente, sino en el vidente. También aprendí que si todos aprendiéramos a observar y a apreciar el mundo con los 5 sentidos, habría mayor capacidad de diálogo y construcción colectiva. Tendríamos mejores comprensiones sobre todas las cosas de la vida. Pero
estamos supeditados a la visión con los ojos y creemos que esa es la única forma. Traigo aquí unas reflexiones literales de Eder Pires que coloca él en su libro directamente. Él dice, el ciego real no es un extremo ni otro, es una mezcla de los dos. Es un ser humano social que interactúa de forma diferente con diferentes perfiles de culturas de videntes, transformándose y siendo transformado de manera idiosincrática por ellas. Así, es una mezcla de victorias y fracasos, de supercompensaciones en diferentes áreas de la vida, profesional, sentimental, académica, etc. Otra reflexión que nos trae Eder es, pregunta, ¿quieres una opinión de quien viene experimentando la pérdida gradual de la visión a lo largo de la vida desde los 9 años? La felicidad y la libertad de una persona ciega o con baja visión pueden estar en el entendimiento y en la superación del trauma, que es una construcción social. Hoy, a los 48 años, no dudo en decir, the blinder I get, the freer I become. Es decir, en cuanto más ciego quedo, más libre me vuelvo. La libertad tiene que ser lograda hacia dentro de la cabeza. Otra cosa, el otro aspecto es el vivir para transformar al otro y dejarse transformar. ¿Qué quiere decir eso? Aprendí que desde la hegemonía visual y del sujeto regular o normal, entre comillas, se asume que se debe transformar a los demás para que se acerquen lo más que puedan a una cierta, entre comillas, normalidad. En el supuesto de que hay una sola mejor manera de, entre comillas, ser y de, entre comillas, existir. Adicionalmente, no suele asumirse que uno pueda dejarse transformar por, entre comillas, el otro no regular, pues muchos se preguntan desde su ignorancia, ¿qué tendrían para enseñarnos desde su condición, entre comillas, débil? La verdadera construcción social consiste en reconocer que todos somos seres humanos, que aprendemos unos de otros y nos transformamos mutuamente. Al fin de cuentas, todos somos, entre comillas, ciegos para algunas cosas y, entre comillas, videntes para otras cosas. Traigo aquí algunos episodios de Eder. Eder tiene buen sentido del humor, tiene muchos episodios muy graciosos. Traje aquí algunos que él cuenta y que refuerzan estas ideas que estoy colocando. Dice Eder, cierto día, un simpático señor se ofreció a llevarme de la terminal de Ilia Solteira hasta el departamento de Física y Química de la UNESPI. Después de llegar al destino y agradecerle por su gentileza, escuché del noble conductor una curiosa respuesta. No hay de qué. Yo ayudo a una persona como usted, porque el día de mañana uno puede estar en una situación mucho peor, ¿no es cierto? La sensible respuesta me hizo recordar la reflexión de Iludecio Gómez acerca del famoso dictado popular. El peor ciego es aquel que no quiere ver. Hago aclaración aquí que Iludecio Gómez es un personaje ficticio que inventa Eren en su libro. Él inventa varios personajes ficticios para representar ciertos tipos de personalidades en la sociedad y también a sí mismo. Y continúo. Entonces, en admiración, cuidado, no soy el peor ciego. No veo porque no puedo. Entonces, Iludecio Gómez continúa con su reflexión. El refrán en cuestión solo se entenderá completamente si lo no dicho, pero que le es íntegramente propio, se hace explícito. Veamos, está implícito en su construcción ideológica que el ciego es malo, indeseado, incapaz, infeliz, ignorante, pecador, indigno y cualquier otro adjetivo peyorativo que queramos atribuirle. Sin embargo, existe el peor ciego, es decir, el que no quiere ver. Esta es la traducción correcta y completa del mencionado refrán, Iludecio Gómez. Otro par de episodios. En la adolescencia, en la ciudad de Lençóis Paulista, resolví preguntar el precio de un microondas al vendedor de una tienda de electrodomésticos. Recibí la siguiente respuesta. Está impreso justo ahí en negro, indicándome el valor del producto. Es que yo no veo, le expliqué al profesional del comercio lenzoense. ¡300 reales!
Gritó con una intensidad sonora de 900 decibeles. En mi oído izquierdo. Salí de allí atontado. Otro episodio. Enfrente de la Unespi de Ilia Solteira, una señora, al verme caminar con apoyo del bastón, emocionada, le dijo a su compañera: «Mira, un ciego. Nunca había visto uno personalmente». Me paré a su lado y la saludé. En otra ocasión, sin embargo, quedé muy sorprendido con el cuestionamiento de alguien que me conocía hacía mucho tiempo. Esta persona notó que yo estaba con bigote y barba. Ocurre que a propósito me dejé crecer los pelos en la cara para cambiar mi apariencia. ¿Quién arregla su barba?, preguntó. ¿Por qué?, le respondí sin entender la pregunta. ¿Ya notó que está con bigote? Prefiero no comentar. Dejo esto para ti, querido lector, pero te invito a reflexionar sobre la base de los cuestionamientos que presenté, pues parten de la idea de que el ciego no percibe el mundo, o aún más, de que toda y cualquier acción que se pueda realizar sobre sí mismo y sobre el mundo depende exclusivamente del acto de ver. Bien, el tercer aprendizaje es sobre las dificultades para adaptarse a la vida académica. En general, el sistema educativo está hecho para sujetos homogéneos. Estas son como mis conclusiones, ¿no? Y cuando se habla de sujetos homogéneos, no cabe nada que sea no homogéneo, independiente que sea evidente o no evidente. Se espera que todo el mundo tenga proyectos de vida estándares, con comportamientos similares y capacidades similares. Lo otro que aprendí es que los libros de ciencias, especialmente de física, son inasequibles para los deficientes visuales. Por ejemplo, ecuaciones, dibujos, diagramas no son descritos con palabras y muchas veces se introducen con frases como ver en la figura, ver en la ecuación, etcétera, y enseguida va la figura y la ecuación sin más. Se requiere comprensión sobre la cantidad de tiempo que invierte una persona con diversidad visual para acceder a actividades académicas, tales como desplazarse a diversos lugares de interés, ir a un museo, por ejemplo, leer un libro, decodificar el discurso del profesor, hacer las tareas, escribir las tesis, desarrollar prácticas de campo y experimentales, diligenciar formatos, etc. Esto no tiene nada que ver con su capacidad intelectual, sino con su condición de ser humano, que necesita ciertas consideraciones. Las instituciones están en condiciones de facilitar todos estos procesos, pero hace falta voluntad, entre otras por la falta de comprensión de la diversidad poblacional que deben atender, lo cual lleva a cometer muchas injusticias. Voy a contar aquí algunas anécdotas de Eder que ilustran eso que estoy hablando, tanto esa visión homogénica como esas inaccesibilidades a ciertos procedimientos. Entonces Eder nos cuenta aquí. Pero las cosas en la escuela iban mal. En cierta ocasión, la coordinadora pedagógica se sorprendió con el profesor de educación física que le informó al cuerpo docente los resultados de los juegos escolares. Yo había ganado 4 medallas, 2 de oro y 2 de plata. Ella le dijo, abre pregunta, ¿este es el Eder de aquí de la escuela? ¿Estás seguro? Desafortunadamente mis notas eran pésimas. No tenía interés. Creía que la escuela se había, entre comillas, deshecho de mí, como se dice popularmente. Fue entonces que en 8º grado de la educación básica, ya casi reprobando el año, recibí por medio de un, abre comillas, portavoz, una propuesta curiosa por parte del consejo del colegio. Eder, tú no tienes condiciones para pasar el año, tampoco de seguir estudiando. Piensa, si vas al próximo nivel escolar, pregunto, ¿cómo aprenderás física, química, matemáticas, siendo, en signo de admiración, deficiente visual? El consejo se reunió y decidió aprobarte. Sugerimos que no te matricules en la escuela de educación media. Dile a tu papá que abra un negocio donde puedas trabajar o invierte en tu carrera de atleta. Eder hace una reflexión sobre esto. Después de contar que esto que él hizo no lo haría casi nadie. Aún así, en mi caso específico, las palabras desestimulantes en relación a los estudios me sonaron como un desafío. Me hice las preguntas.
¿Por qué como deficiente visual no puedo cursar la educación media? ¿Cuál es el misterio de esa tal física que hay en la química y en la matemática que me impide aprenderlas? Al día siguiente me levanté bien temprano y me fui a la Escuela Estadual de Primero y Segundo Grado de Educación Media Virgilio Capuani. Allá me matriculé en el colegio. Esta es otra anécdota. A pesar de haberme matriculado en el colegio con la expectativa de superar la sentencia que me fuera impuesta en el Pablo Silio, dejaba hasta aquel momento mucho que desear en las materias de física, matemáticas y química. Se confirmaba aparentemente la previsión de algunos de mis antiguos profesores. Tuve entonces contacto con un maestro que amplió mis horizontes en relación a la vida y a la carrera profesional. Edebar Moreto era un profesor de física que al final del segundo bimestre de 1988 asumió las clases de matemáticas reemplazando una profesora que se retiraría para concursar para el cargo de supervisora. En el primer día que dio la clase en donde yo estudiaba, Edebar notó a un alumno cabizbajo, quieto y desinteresado al fondo del salón. Le preguntó a los alumnos que estaban enfrente, ¿quién es aquel niño? ¿Qué tiene? Respondieron los compañeros, él no ve. Entonces, don Edebar exclamó, debemos ayudarlo. Enseguida se dirigió a mí, tocó mis hombros y me dijo, niño, tienes potencial. Después me tomó de las manos, me llevó para la primera silla del salón y empezó a enseñarme trigonometría. Estas son algunas reflexiones de Eder Pires. Hoy escucho alumnos de la educación básica y media decir que no les gusta, por ejemplo, las matemáticas. Dicen que no tiene nada que ver con sus vidas, que no les hace sentido, que es aburrida, desestimulante, etcétera, etcétera, etcétera. Estos sentimientos no son naturales, resultan de una construcción social, es decir, de un proyecto educativo que construye intenciones de aprendizaje centrado principalmente en la nota, en la clasificación y en la competencia. En mi caso, el sentimiento que tengo en relación a la ciencia de Al-Khwarizmi es diferente. Esta materia, por medio de las enseñanzas del maestro Edebar, me sacó del fondo del salón y le dio significado a mi vida escolar, profesional y personal. El profesor Edebar decía que en la matemática, en la física y en la química no había problemas difíciles. Para él, los problemas difíciles eran como un pavo real, que es un animal grande por tener muchas plumas. Si le quitas las plumas, se convierte en un animalito pequeño. Por lo tanto, según don Edebar, no hay problemas complicados. Problemas complicados equivalen a una reunión de problemas fáciles, como el pavo real y sus plumas. Aplico esta lección para todo en mi vida hasta hoy. Voy a colocar aquí dos episodios más que hablan sobre la inaccesibilidad de los recursos. En cierta ocasión, gasté 500 reales, que son casi 500,000 pesos, en la compra de libros. Posteriormente pagaría el mismo valor para que estos fueran escaneados. Es decir, con el fin de poder leer los contenidos, gasté al final el doble del valor que gastaría alguien que solo los compra, ¿no? Hay aquí un importante detalle a ser considerado. En el proceso de escaneo con fines de lectura por personas ciegas, las informaciones contenidas en figuras y gráficos son completamente perdidas. Esto se debe al hecho de que el software de lectura del computador no hace audiodescripción de contenidos geométricos. Intenta describir, por ejemplo, solamente con palabras para una persona, cómo es una parábola, cómo es un círculo, etc. Resalto que hay en libros de física, matemáticas y química una gran cantidad de estos objetos. Los mismos eran y siguen siendo simplemente omitidos por los lectores de computador que utilizo en la actualidad. Una solución para este problema es la construcción de representaciones táctil visuales que puedan ser accesibles por medio del tacto. Bien, aquí a continuación coloco un párrafo que Eder coloca como un ejemplo. Obviamente esto está traducido del portugués al español, así que las dificultades de ajustar las palabras un poquito complicado, pero hice el mejor esfuerzo.
para ejemplificarles cómo después de escanear un libro, porque además él cuenta que no todos los libros, muchos no se dejan escanear por el tamaño y el formato o la calidad. Entonces hay unos que son directamente inaccesibles, pero ya los que se dejan escanear, bueno, entonces tiene el problema de que figuras, gráficas, ecuaciones, pues igual son perdidas, pero ya lo que queda de texto todavía se puede aprovechar y aún así hay algunas dificultades en el sentido de que el lector de escáner no transcribe directamente todas las palabras como son. Entonces, este es un ejemplo de párrafo escaneado por Eder de un libro de física. Voy a leer el párrafo para que ustedes se hagan una idea de qué escucharía un ciego cuando escanea este párrafo y luego le dice léalo para poder pues, leer el libro, ¿cierto? Entonces el ciego escucharía lo siguiente. Ciencia y tecnología PCRMean diariamente nuestras vidas. El conocimiento en física puede ayudarnos mucho a comprender fenómenos, resultados recientes y antiguos de la tecnología. Presentamos algunas sugerencias para que el profesor reflexione y junto a colegas de profesión interesados es establecer una situación, un clima de estudio en su ciudad o región. 3 o aparte de los temas pueden ser trabajada con los alumnos en actividades extra clase o seminarios de estudio en el aula. La bibliografía contiene elementos para la organización de los trabajos, así como referencias de publicaciones y revistas, en especial Ciencia Hoy. Para los alumnos, además de la AS, obras citadas a lo largo de este libro. Se puede establecer un inicio de estudios con el apoyo de enciclopedias y publicaciones, tales como Fimi-Ona, por ejemplo. Eso es lo que escucharía un ciego después de escanear el libro. Bueno, el último tema que voy a tratar es sobre las posibilidades de incursión en la construcción de conocimiento científico, en donde Eder pues ha dado muestra plena, una evidencia total de que se puede. Pero hay que resolver algunos desafíos, ¿no? Resalto que después de que Eder acepta el desafío de ingresar a la secundaria, necesitó de un profesor que fuera diferente, para que viera su potencial. También requirió de la familia y los amigos. Resalto aquí la responsabilidad de los maestros que tenemos como transformadores de vida y estimuladores de la construcción de conocimiento. El otro aprendizaje que me deja es que Eder, a pesar de las dudas de sus profesores, resultó ser un estudiante ejemplar en las materias asociadas a las ciencias y las matemáticas, entre otras cualidades por su habilidad para resolver problemas mentalmente. ¿Cuánto potencial desperdiciado en muchos niños del mundo por causa de preconceptos que asumen el conocimiento como una verdad hegemónica construida solo desde lo visual? Otra reflexión que quiero hacer es que Eder ha mostrado con sus investigaciones que la principal dificultad para la enseñanza y el aprendizaje de la física con alumnos ciegos no está en la complejidad de los contenidos científicos, sino en la incapacidad para comunicarnos. La mayoría de los conceptos no requieren de la visión directa con los ojos. Principalmente requieren de procesos de análisis, lo cual se construye en el diálogo. Esto exige crear dispositivos adecuados con todo tipo de diversidad poblacional, pero principalmente requiere profesores con nuevos esquemas de pensamiento frente al conocimiento científico. Y la última reflexión que hago en este sentido es: no existe impedimento intelectual ni mental para que los deficientes visuales y auditivos construyan conocimiento científico y lo enseñen. Voy a continuación a presentar también unos episodios de Eder Pires que nos refuerzan eso que estoy diciendo. Él nos cuenta: en la universidad todo era nuevo. Compañeros, profesores, materias como Física 1, Laboratorio, Física 1, Laboratorio Computacional, Cálculo y Geometría Analítica. Justo al comienzo de la carrera surgió una preocupación colaborativa bastante loable por parte de mis compañeros,
decidieron hacer, entre quienes tenían disponibilidad de tiempo, una especie de turnos para estudiar conmigo. Eso realmente contribuyó mucho a mi formación, pues la física se constituye de lenguajes hechos no solamente con palabras, sino también con figuras, gráficos y principalmente de la matemática. Y todos esos lenguajes se encontraban mayoritariamente registrados en signos visuales, es decir, en libros, cartillas, listas de ejercicios, tableros, etc. La idea de los turnos duró poco tiempo, más específicamente hasta los resultados de las primeras pruebas. Antes de eso, sin embargo, ocurrió algo curioso. Cierta vez, el grupo de laboratorio 1, del cual hacía parte, se encontró con un cálculo que involucraba números en base 10. Como yo sabía de aquello muy bien, les dije rápidamente el procedimiento que se debería realizar. Mientras tanto, uno de los miembros, que no creía en la solución que yo estaba presentando, procedió de manera diferente y se equivocó. Después de mucho insistir, decidió escucharme. Mantuvo, sin embargo, su desconfianza apenas limada con el veredicto final del profesor. Cuando la nota de cálculo fue publicada, todo cambió. Saqué 9,7. Esto se repitió con las notas de Física 1, Laboratorio de Física 1, etc. De ahí en adelante, algunos de los que decían querer turnarse para estudiar conmigo, ahora se disputaban mi presencia para estudiar. Nótese el cambio del sentido de mi participación para los compañeros. Antes de las notas, tal participación era entendida como una colaboración exclusiva de los videntes para el amigo deficiente visual, que tenía dificultades en el curso de física. Después, la presencia fue requerida por los videntes como un nuevo sentido, es decir, de que el amigo deficiente visual era capaz de colaborar con ellos en el aprendizaje de los problemas de física y matemáticas, casi imposibles de resolver para la época. Otra anécdota. En la maestría todo cambió. El proceso de estudio se individualizó y los trabajos en grupo se acabaron. A partir de ahí conté con la ayuda definitiva de mi hermana Erika Pires de Camargo, quien leyó los textos que necesité y escribió todo lo que le dicté. No tengo duda al decir que en la maestría, Erika fue mis ojos y mis manos. Esta tarea no era fácil, pues ella, como profesora de matemáticas de la educación básica, daba clases durante todo el día para realizar nuestras actividades académicas después de la medianoche. Necesité de 3 años y medio para finalizar la investigación, ya que todo era más lento, más complejo y en otro tiempo y ritmo. Bien, otro episodio. Al trabajar como profesor en la educación media, enfrenté problemas con los supervisores médicos del cuerpo administrativo, que estuvo a punto de poner demanda para intentar retirar mis clases, y también con comportamientos de algunos estudiantes que trataban de aprovecharse de mi deficiencia visual. Superé todo eso con trabajo y dedicación a la docencia y con el apoyo de mi familia. Mi hermana y mi madre me ayudaron a preparar las clases, a elaborar y corregir pruebas y trabajos de los estudiantes y a diligenciar los formatos. Era de hecho un trabajo en equipo. Para finalizar, esta es la producción de libros que tiene Eder Pires. Tiene una gran cantidad de artículos, capítulos, pero digamos que estos son los libros más representativos de su producción académica, ya como doctor en enseñanza de la física, doctor, pues digamos, especializado en la enseñanza de la física para la deficiencia visual, ¿no? Entonces tiene este libro, Enseñanza de la Física y Deficiencia Visual, Enseñanza de las Ciencias e Inclusión Escolar, Saberes Docentes para la Inclusión del alumno con deficiencia visual en clases de física, y Inclusión y Necesidad Educativa Especial, y que les estoy presentando, Extranjero, que ya va por su 4ª edición. Entonces ustedes pónganse a pensar todo lo que significa hacer esta producción de conocimiento. Y para terminar, quería como amenizarles, contarles pues de un sello que tiene el libro muy importante, y es que Eder, como artista, él es intérprete de la guitarra, cantautor, él va amenizando su libro todo el tiempo en diálogos entre los episodios de su vida y las letras de canciones, de muchas canciones, y tiene los códigos QR a lo largo del libro para que uno pueda ir escuchando cosas, no solo canciones de él, sino de otros cantantes, de poemas, bueno, diversas escenas. Ese es un sello del libro muy interactivo, y quisiera dejarlos con una canción, un pedacito de una canción
de Eder Pires. Voy Amizades tão sinceras fazem parte do refrão. Ausência de preconceito sustenta a contradição. Caminhando segue oculto. Toco e sinto ouvindo mudo. Beijo a boca perfumada da inquietude escravizada. Com 4 ou 5 numa noite, com ele ou ela tanto faz. Fuma este baseado, o neném é quem nos traz. Que absurdo, ele é mais velho. Poderia ser teu pai. Nossa turma é pra frentex. Preconceito nunca mais. Quisera que você estivesse aqui comigo pra me fazer feliz e me fazer sorrir. Sonhar a te amar apertado, ter seu abrigo, esquecer da dor da vida lá fora. bien. Les agradezco enormemente por su paciencia, por su escucha, y eso era todo lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. De verdad que muy interesante y muy importante conocer esta experiencia y bueno, y también la interpretación y el significado que tú le das a esta. Tenemos por aquí una pregunta de Jonathan Chacón. Nos dice bueno, pregunta textualmente, la voy a leer. Que si solo las instituciones educativas con instalaciones especiales pueden recibir aprendices con diversidad funcional visual. Pregunta. No, claro que no. Por supuesto que se necesita que todas las instituciones educativas tengan accesibilidad a las personas con deficiencias. O sea, no es que unas son para y otras no, sino que todas. Eso tiene que ser una política pública. La inclusión de personas con deficiencias nos enriquece a todos, ¿sí? Todos tenemos nuestras deficiencias, digamos. ¿Sí? Algunos es una deficiencia visual, pero para otros es una deficiencia emocional, pero para otros es una deficiencia intelectual, y así sucesivamente. Si contemplamos el bienestar de todas las personas con sus diferencias en todas las instituciones, pues vamos a crecer mucho como sociedad. Ahora, sí, digamos que puesta la realidad, existen unos colegios que tienen acceso físico, logístico, y existen otros que no lo tienen. Bueno, esos que no lo tienen, lo podrían tener, podrían recibir ese tipo de estudiantes, sí, claro, porque es que el problema no está en los no videntes, volvemos a decirlo, el problema está en los videntes que no están dispuestos a transformarse, a asumir otros roles, otras perspectivas, otros modos de relacionarse con las personas
y de darle otro sentido al conocimiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si un colegio dice, no, es que la clase empieza a tal hora y es en punto y el que no llegue a esa hora ya no puede entrar. Bueno, pero si la persona por su deficiencia se gasta más tiempo subiendo las escaleras o lo que sea y no son capaces de entender esa diferencia, pues estamos mal como humanidad, digamos, sí, sería la respuesta. Bueno, antes de seguir con las preguntas, quisiera decirles que veo aquí entre los participantes a Eder Pires de Camargo. No sé si de pronto ustedes quisieran escucharlo a él o hacerle alguna pregunta directamente a él. Vocês Eder, podem me usted está ouvir? por ahí. Olga? Podemos, sí. Primeiramente, eu queria dizer que estou muito emocionado por sua charla. Graças, graças. Você pode falar de minhas experiências para o pueblo de Colômbia. Eu amo muito Colômbia. Tenho muitas recordações de Colômbia quando estive com vocês em 2011, 2014. Muchas gracias por ter leído mi libro y ter hablado sobre él. Estoy aquí, puedo responder alguna cuestión que ustedes tienen. ¿Ok? ¿Ustedes pueden me oír? Ok, gracias. Gracias, Eder, sí. Está Sí. un poco cortada la comunicación, pero escuchamos. Então, eu vou falar só mais um pouco em português. Eu fiquei muito feliz de ter ouvido a sua apresentação. Eu queria mandar um grande abraço, um grande saludo para todos vocês na Colômbia e dizer que nós vamos superar em breve esse momento que estamos passando. E a Colômbia é como se fosse um segundo país para mim. Amo muito vocês na Colômbia e nós temos que acreditar muito na educação. A educação pode nos transformar, tá? Assim como me transformou, a transformar a todos. E acreditar no potencial de todas as pessoas. Um grande beijo para todos vocês na Colômbia. Obrigada, Eder. Obrigada. Gracias. Bueno, Eder, tenemos una pregunta en el chat. Él pregunta, Hugo Alberto pregunta, ¿qué ha sido lo más complicado en la docencia? ¿Qué ha pasado con usted? ¿Qué ha pasado usted, perdón? ¿Cuál ha sido como de esas experiencias complicadas? Olha, o mais complicado que eu enfrentei até hoje foram os exames das perícias médicas. É assim, eu estudei tudo isso todo esse contexto que a Olga descreveu, foram contextos que eu enfrentei. As perícias, os exames médicos para poder ser professor foram momentos muito difíceis, porque eu chegava na frente dos médicos e eles olhavam para mim, vários fizeram isso, e me perguntavam: como é que você vai saber se os alunos não estão, como é que eu digo, colando na prova? Como é que vocês falam isso na Colômbia, hein? No se están copiando. ¿Cómo vas a ver si no están haciendo trampas, si no están jugando o haciendo otras Então, cosas? o doutor médico, ele dizia, olhava para mim e dizia: mas como que você vai saber se os alunos não estão copiando? Essa é uma pergunta. E a outra me perguntava como que eu ia fazer a chamada. Como é que chama, vocês falam a chamada, hein? A presença. Como é que você vai fazer a presença? Então, eu me sentia assim muito desconfortável, porque eu já havia estudado física, a Olga descreveu aí para vocês todas essas superações, e eu era reduzido num exame médico a essas duas perguntas, né? Outra coisa que foi muito difícil era ter que todos os dias, para alguns diretores, alguns gestores escolares, não são todos, mas era ter que matar, uma expressão, né? Matar um leão por dia, né? Provar todos os dias, porque então se tinha um evento de indisciplina na escola, é porque é na sala do professor que não enxerga, né?
Então, tinha algumas situações assim. Isso me motivou muito a buscar a carreira universitária, para trabalhar num lugar que eu tivesse mais tranquilidade para trabalhar, né? Isso foi no começo, quando eu lecionava no ensino básico. Então, essas dificuldades foram bem difíceis. Tanto é que hoje em dia eu quero mais tranquilidade. Eu não gostaria de passar por perícia médica de novo, porque eu sei que tudo isso sempre vem à tona. O questionamento da sua capacidade, que é olhado por essas questões aí do médico, né? Agora, sobre aluno, eu sempre me dei muito bem com os meus alunos, com os meus colegas de trabalho, com a física, com a matemática, que essa é a parte boa, né? A pesquisa. Isso, graças a Deus, me integra, me socializa, me faz pulsar, me faz me sentir muito bem. Muchas gracias, Eder, por tu respuesta. Y no sé, profe, si a lo mejor algunas de las preguntas les demos solución más adelante, porque estamos ya como apremiados con el tiempo. Y le formulamos una última pregunta a Eder para que nos cuente un poquito más y ya cerramos para continuar con el espacio de la Sí, no hay filarmónica. problema, podemos, ok, sí, podemos si quieren registrar las preguntas y después las vamos resolviendo de algún otro modo. Y le damos paso a él, ok, de acuerdo. Vale, muchas gracias, profe. Bueno, ya la última pregunta para Eder. Pregunta Marley Tarquino que cómo perder el miedo como profesor cuando se tiene un alumno con algún tipo de discapacidad y poder llegar a él. Ah, entendi. O medo. A gente, eu sou uma pessoa que tem muito medo do desconhecido, né? Eu acho que quando uma pessoa se depara com uma pessoa que tem deficiência visual, tem discapacidade visual, um docente, por exemplo, ele adentra em um salão de classes e visualiza um ninho cego e sente medo. Eu penso que este é um fenômeno de lo docente sentir medo de ter discapacidade visual. O docente, na verdade, mira a si como deficiente visual. Então, este me parece um movimento tanto que psicológico do docente. Então, esta perda de medo passa pela perda de conhecimento do niño, de suas capacidades e de suas limitações reais. Uma coisa rápida que quero falar. A interpretação de uma pessoa cega, de um ninho com discapacidade visual, está entre dois polos. O ninho pode fazer coisas fantásticas, como el niño ciego pero canta bien. El niño ciego pero tem uma inteligência extraordinária. Isso está num polo. O outro polo é ciego, pero tem dificuldade de fazer coisas muito simples, como, por exemplo, me perguntam em la calle, várias vezes me param na calle e me perguntam, como tu logras amarrar sus sapatos? Como disse isso, Olga? Amarrar Sí, así, amarrar los zapatos. amarrar o sapato. Como logras banhar-se? Como sabes como é o lado direito e esquerdo tendo discapacidade visual? Então, a superação desse medo está relacionada com o conhecimento dessa pessoa com deficiência visual e também com a superação do medo de não tornar-se deficiente visual. Então, passa por essa superação desses mitos e desses conhecimentos aí. Então, eu acredito que tem que estudar sobre a deficiência visual, o estudo ajuda a superar muito isso,
e também a rotina com esse aluno, a preparação de materiais táteis, materiais auditivos, o diálogo com ele, o dia a dia, vai fazer com que esse professor supere e muitas vezes até se esqueça de que tem ali um aluno com deficiência visual. A experiência me mostra isso. Meus colegas de trabalho, muitas vezes até se esquecem que ele tem um deficiente visual. O dia a dia, o tempo vai fazendo com que isso se supere, né? Teria muitas coisas para dizer, mas eu sei que não há tempo. Gracias, Eder. Bueno, yo quiero decir una cosa antes de terminar, y es que ese estudio del que habla Eder, si perdemos el miedo cuando conocemos. Realmente el miedo es el miedo a lo desconocido, ¿cierto? Cuando conocemos al otro y sabemos qué persona es, pues perdemos el miedo, porque aprendemos a convivir y a vivir mutuamente. No es que yo le tengo miedo al estudiante, es que el estudiante también me tiene miedo. Entonces necesitamos conocernos, ¿no? Y este libro de Eder Pires ayuda bastante a comprender ese mundo. En lo personal, a pesar de haber estudiado también muchas cosas sobre la enseñanza de las ciencias, solo cuando leí este libro entendí, comprendí lo iguales que somos. Realmente uno teóricamente dice que somos iguales, pero en la práctica no lo ejecuta. Realmente uno tiene un montón de preconceptos inyectados por la cultura, por la sociedad, por la misma educación. Entonces, pues los invito a que cuando el libro esté publicado, pues lo lean. Por ahora está en el Comité de Publicaciones de la Facultad de Ciencias de la Universidad Distrital. Esperemos que sea aprobado para que algún día salga a la luz para el mundo hispano. Entonces, muchas gracias.